tardes a todos y me sumo a los agradecimientos que se han escuchado, ¿no?, con mis compañeros también ponentes, ¿no? Quiero darle las gracias a Javier por la invitación y también a él y a todo el equipo por organizar este evento, este congreso, ¿no?, que creo que es muy importante, ¿no?, y sirve para mucho. Bueno, he de confesar que supongo que es la última conferencia de todo el congreso, tengo el honor de clausurarlo, por así decirlo, y estaréis un poquillo cansados, no sé cómo estáis. Un poquillo, ¿no? Me lo acaban de decir, ¿no? Es normal. También me han dicho que quizá un poco de saturación, mucha información quizás, ¿no? Bueno, intentaré que no se aburran y si se aburren o os aburrís, por favor, levantad la mano y me dais el toque, ¿no? Estará bien. He de confesar una cosilla y es que para mí esta conferencia supone un pequeño desafío, ¿no? Porque suelo estar acostumbrado a presentar sobre todo datos de investigaciones científicas, ¿no? Hemos hecho muchas investigaciones en la Universidad de Almería, la mayoría de ellas centradas en contextos educativos, ¿no? Y la verdad es que me siento mucho más cómodo hablando de evidencia científica y de resultados de investigaciones que no de esto. Sin embargo, creo que como audiencia es el contexto muy bueno para hablar quizás de lo que voy a hablar, ¿no? Y no tanto quizás de diseño experimental y ciencia, porque la mayoría de los que estáis aquí sois docentes, sois profesores, ¿no? Como se ha visto antes en las preguntas, y no estáis muy relacionados quizás con los diseños de investigación y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que resulte de utilidad y espero que sea un pequeño viaje para que despierte cierta inquietud y preguntas, ¿no?, en vosotros. El título es un poco llamativo, no sé lo que pensaréis sobre él, ¿vale? Sí, bueno, ¿supervivencia en qué sentido, no? Pues supervivencia significa eso, ¿no? Cogiendo definiciones del diccionario típico, ¿no? Acción y efecto de sobrevivir o conservación de la vida, ¿no? Especialmente cuando es a pesar de una situación difícil o acción de salir adelante, ¿no?, con los medios mínimos necesarios, etcétera. En ese sentido, supervivencia en mi conferencia quiere decir, pues esto, ¿no?, que si mindfulness puede contribuir a la supervivencia propia, la de uno mismo, y también de la especie, ¿no?, y asimismo también del planeta, ¿no? Quizás cuando abordemos lo que son los contenidos de la conferencia me entendáis un poquito mejor, espero que sea así, ¿no? Pero quiero plantearlo de este modo, ¿no? Y también de otra forma, ¿no? Por eso de supervivencia, ¿no? Es como un guiño con otro significado, ¿no? Super significa exceso, preeminencia, excelencia en grado sumo, ¿no? Y experiencia experiencia que se tiene de algo, el hecho de vivir, ¿no? En este sentido también quiero señalar que mindfulness puede significar vivir de manera excelente, ¿no? O vivir de una manera muy saludable o bien vivir, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Y espero que me entendáis lo que quiero decir con mi presentación, ¿no?, que viene a continuación. No me voy a entretener en esto, ¿no?, porque han estado aquí un par de días y han escuchado muchas definiciones, componentes, cualidades, etcétera, así como intervenciones basadas en mindfulness, las investigaciones científicas al respecto y tal. Sí resumiré que mindfulness constituye hoy una verdadera revolución, ¿no? Y este gráfico muestra, por ejemplo, el grado exponencial de publicaciones sobre mindful, que estas diapositivas vienen a decir, por ejemplo, en contextos de enfermedades médicas, ¿no?, la cantidad de aplicaciones que se han realizado, que se están realizando actualmente, ¿no?, como por ejemplo en hipertensión, fibromialgia, dolor crónico, etcétera, en cáncer sobre todo, y otras muchas, ¿no?, desde, por ejemplo, obesidad, pasando por diabetes, etcétera. También en el contexto de los trastornos psicológicos, ¿no?, porque también se ha demostrado que mindfulness puede ser muy eficaz en trastornos de alimentación, en adicciones, en estrés, en ansiedad, depresión, en multitud de trastornos psicológicos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el suicidio, también en problemas de hiperactividad, etcétera, ¿no? Pero no solamente en contexto clínico ha demostrado ser efectivo mindful, ¿no?, que sí empezó la investigación en contextos clínicos, como sí se ha dicho, sino que también en otros numerosos contextos, ¿no? Digamos que hoy día las aplicaciones de mindfulness son muy cuantiosas y muy heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, ámbitos como el deportivo, la violencia de género, o el sistema penitenciario, en la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, por no hablar del ámbito organizacional, educativo, los programas familiares, etcétera, seguridad vial, por ejemplo, ¿no?, al igual que en altas capacidades o para mejorar la calidad de vida, etcétera, etcétera, ¿no?
Digamos que quería resumir un poquito la aplicación y la evidencia científica de Mindful con estas breves diapositivas para que nos hagamos una idea de la panorámica actual, ¿no? Y de la gran envergadura que está teniendo el Mindful en el mundo. Esta diapositiva la utilizo para resumir un poco cuando digo, bueno, ¿y qué es lo que hace el Mindful, ¿no? Bueno, pues yo lo resumo de esta manera. Se pueden producir efectos a nivel puramente físico, en la biología, en la estructura, ¿no? Afectar al sistema inmunitario, incluso a la propia estructura del cerebro y cambiarla, ¿no? También a un nivel puramente psicológico, ¿no? De salud mental, como he comentado, y también a nivel comportamental o interactivo con los demás, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de clasificar los efectos del mindfulness apelando a esos tres grandes áreas, ¿no? Por tanto, y resumiendo, mindfulness constituye hoy una verdadera revolución que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Esto me parece interesante, ¿no? Porque aunque tenga muchísimos años de antigüedad, es la primera vez que el planeta es como es en esta globalización y este desarrollo de las tecnologías y la comunicación. Y creo que ha llegado para quedarse, como se suele decir. Y comentaros que todos nosotros somos testigos y actores principales de esta revolución, ¿no? Y que, por tanto, también somos responsables, ¿no? de la situación del mindfulness actualmente y lo que nos depara en el futuro, ¿no? Especialmente si nos dedicamos a la docencia, ¿no? Como somos nosotros. La pregunta, o algunas preguntillas que quiero lanzaros es, ¿estamos realmente preparados para esto? Porque quizás mindfulness nos enseñe y nos ponga en contacto con ciertas cosas que no queramos ver. Se habla mucho de las bondades, los beneficios, y son ciertos, son verdad, pero quizás le damos de lado, no estamos advirtiendo o teniendo en cuenta algunas cuestiones que implican el mindfulness, ¿no? También me pregunto que si hemos comprendido realmente lo que es, o para qué sirve, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿O cómo se practica y se desarrolla, ¿no? Es verdad que hay muchos programas, hay una proliferación increíble de programas basados en mindful, muchas técnicas, muchos libros, muchos audios, muchos recursos en las redes sociales, etcétera. Pero yo creo que adoptando una actitud crítica y siendo honesto, se ha desvirtuado, se ha descafeinado, podemos encontrarnos con versiones del mindfulness que no tienen nada que ver con su origen. Y esto es importante, porque estamos ante la explosión del mindfulness, ¿no? Y está bien hacer un alto en el camino y plantearnos realmente si de lo que estamos hablando es mindfulness, si lo que estoy enseñando es mindfulness, si lo que yo estoy practicando es mindfulness. Y si lo hago con el objetivo del que surgió y se desarrolló. Es interesante, porque creo que lo partimos, lo troceamos, lo cambiamos y a veces lo malinterpretamos y seleccionamos partes de él, pero excluimos otras importantes. Un ejemplo es esto, ¿no? Por ejemplo, el mindfulness, y he de decir primero que yo abogo por la inclusión del mindfulness de una perspectiva completamente secularizada, ¿no? La laicidad. Hay que garantizar que sea completamente laico, ¿no? Que un docente no puede, bajo mi punto de vista, no debería mezclar el mindfulness con determinados rituales, ni siquiera debería emplear palabras ni términos raros. Y, por ejemplo, incluso si utilizara una campanita, debería de explicarse cómo, ¿vale? Y deberíamos de evitar utilizar términos o nombres como chakras del yoga u otras cosas. Yo creo que hay que garantizar la laicidad, ¿cómo se dice? Laicidad del mindfulness, ¿no? Y aquí tenemos una responsabilidad muy, muy seria. Yo creo que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero que en el colegio o con niños tenemos que garantizar que se aplique de esa manera y ser extremadamente cuidadosos con la nomenclatura, la terminología que utilizamos y el modo de enseñarlo, ¿vale? Y decía que, por ejemplo, se está desvirtualizando, ¿no? Se está malinterpretando y quiero simplemente poner este ejemplo, ¿no? O sea, se ha desvinculado de su origen, realmente. Sí, se dice que proviene del budismo, ¿no? E insisto, se tiene que enseñar completamente independiente de cualquier cuestión religiosa, etcétera, ¿no? Pero ¿conocemos realmente de dónde viene? ¿Conocemos lo que significa? ¿Conocemos lo que significa sati? Porque mindfulness es la traducción de ese término. Hay un diccionario en 1920 que fue la primera vez donde se tradujo, ¿no? Pero ¿qué significa sati? ¿Qué lugar ocupa sati en el budismo, ¿no? Mindfulness es el corazón de la meditación budista. Está dicho y citado por muchos académicos. ¿Qué significa eso? ¿Y qué es el budismo? Es muy interesante, ¿no?
Mindfulness es vipassana, proviene de la vipassana. ¿Y qué es la vipassana? Se habla poco de todo esto, ¿verdad? Es un método para erradicar el sufrimiento, ¿vale? Que es un método que está descrito en un libro en concreto, ¿no? Mindfulness, por ejemplo, en el budismo es el séptimo elemento del óctuple noble sendero. El óctuple noble sendero es el camino para la cesación del sufrimiento propuesto por Buda, ¿no? Y él es uno de los 8 elementos. Hay otros 7, ¿vale? Y parece ser que también los pasamos un poco por alto, ¿no? También mindfulness es el primero de los 7 factores de la iluminación dentro de la literatura budista. Y también, por ejemplo, es la tercera de las 5 facultades de la mente. Con esto simplemente quiero presentar, aunque sea sucintamente, la envergadura de todo esto, ¿no? Y la cantidad ingente de literatura que existe al respecto y cómo nosotros generalmente no estudiamos, no analizamos, no nos implicamos con ella, ¿no? El origen primigenio del mindfulness es el Satipatthana Sutta. No sé si había escuchado esto alguna vez. El Satipatthana Sutta es uno de los discursos de Buda, igual que las 4 nobles verdades, por ejemplo, donde está descrita la meditación vipassana, y es donde se describe la forma de establecer mindfulness en las personas. Y el Satipatthana Sutta incluye 4 grandes elementos: el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos, también la mente y las propias leyes de la naturaleza, por decirlo así. Pero el Satipatthana Sutta, no sé si alguien aquí, seguramente sí, ha hablado con muchos de vosotros estos 2 días, lo ha leído, ¿no? Hay muchas versiones del mismo, pero es impresionante. Y realmente uno desarrolla mindfulness a través de multitud de técnicas y de una manera muy concreta. Y el Satipatthana Sutta también incluye el desarrollo de mindfulness o la conciencia, por ejemplo, de la descomposición del cuerpo o de la muerte, de caminar, de las posturas del cuerpo, de ser consciente cuando bebo agua, cuando me muevo, cuando estoy acostado, cuando ando hacia adelante, cuando ando hacia detrás, cuando me muevo, cuando me tumbo, cuando orino, cuando defeco. O sea, realmente mindfulness es el desarrollo de la conciencia en el más amplio espectro que me he encontrado jamás. Sin embargo, nosotros cogemos 4, 5, 6 ejercicios y ya está. Y originariamente es impresionante, ¿no? Y lo pasamos por alto, ¿no? Quería hacer un altillo en el camino e invitaros a esta reflexión. Bien. Vamos a abordar a continuación un poquito acerca del sufrimiento. No sé si conocen muy bien la literatura budista, pero todo esto tiene que ver con el hecho de las 4 nobles verdades. Y la primera noble verdad es que el sufrimiento existe, que es una realidad. Hay como cierta reactividad a la hora de uno aceptar que sufre. A lo mejor es por el tipo de sociedad en la que vivimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, jajaja, jijiji. Y por dentro estamos fatal. Yo no conozco a alguien que no sufra. Yo sufro muchísimo. A lo mejor un poquito menos que antes. Pero sigo sufriendo muchísimo. Mi madre sufre, y mi hermana, y mi amigo, y mis compañeros de departamento. Todas las personas que conozco sufren. Todos mis pacientes sufren. No conozco a nadie que no sufra. Y sin embargo creo que no tomamos conciencia de eso. Y creo que si pasamos y no somos conscientes realmente del sufrimiento, no podemos comprenderlo. Y estamos partiendo de una base errónea, ¿no? Si no somos conscientes del sufrimiento y no conocemos mínimamente los factores que lo causan, los factores que lo mantienen, ¿cómo vamos a ocuparnos de él? Buda comenzó con todo esto y el Satipatthana Sutta está montado en todo esto, ¿no? Podemos hablar de alguna, como he dicho brevemente, un poquito acerca del sufrimiento, quizás para ampliar un poco la perspectiva acerca de lo que es sufrir, ¿no? Muchas veces aislamos el sufrimiento con una sensación muy desagradable de la pérdida de un ser querido, un acontecimiento, un dolor físico o algo así, tremendo, pero no. Yo me refiero, o nos referimos al sufrimiento incluso con la mera sensación de insatisfacción, de preocupación, de que algo no está bien, de preocupación. Es muy sutil y vivimos inmersos en él y sin embargo somos conscientes o somos ciegos con él, ¿no? Y es sintetizado en esos 4 factores, hay muchísimos más, pero los pongo de manera resumida así, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la ignorancia, un poquito del mind wandering, un poquito de la fusión cognitiva y de la evitación experiencial. Bueno, ya lo he dicho, la vida no es fácil, la vida es muy compleja, o quizás nosotros la hagamos compleja, pero la vida es muy difícil. Y todos sufrimos, como he dicho, no me voy a repetir, ¿no? Y lo hacemos de múltiples maneras. Nos ponemos enfermos, perdemos seres queridos, tenemos accidentes, no conseguimos las cosas que queremos. Todos experimentamos miedo, tristeza, estrés, preocupación, angustia, desesperación y lo pasamos por alto, pero está ahí, ¿no?
En un sentido amplio podemos considerar el sufrimiento pues, como una experiencia de dolor, tristeza o malestar, ¿no? Y eso lo experimentamos a lo largo de toda nuestra vida y en numerosas ocasiones, ¿no? De alguna forma u otra el nacimiento implica sufrimiento, al igual que el crecimiento. Cuando envejecemos también sufrimos, cuando perdemos lo que deseamos sufrimos, cuando no tenemos lo que deseamos sufrimos. Al tener lo que no deseamos también sufrimos, incluso que no nos hablen de la muerte, porque estamos muy preparados para ello. También sufrimos mucho con eso. Resulta, por tanto, bajo mi punto de vista, esencial atender a estas cuestiones y darnos cuenta de que nuestra cotidianidad, en el día a día, en nosotros acontecen multitud de sensaciones y experiencias, a veces microscópicas, sutiles, superficiales o profundas, que implican sufrimiento. Y esto lo pasamos por alto, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque el mindfulness también se diseñó para erradicar esto. Castle, un autor típico en el sufrimiento, lo define de esta manera, ¿no? Como el estado de malestar inducido por la amenaza de la pérdida de la integridad o desintegración de la persona con independencia de su causa. O, por ejemplo, estos autores lo definen como un estado afectivo, cognitivo y negativo complejo caracterizado por la sensación que experimenta la persona de encontrarse amenazada en su integridad por un sentimiento de impotencia para hacer frente a esta amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla. Tiene mucho que ver con el estrés, ¿no? El hecho de la percepción de control y de no poder hacer frente, ¿no? Ramón Vallés lo sintetiza de esta manera. Dice que una persona sufre cuando experimenta o teme que le acontezca un daño físico o psicosocial, que valora como una amenaza importante para su existencia o integridad psicosocial y orgánica, y al mismo tiempo cree que carece de recursos para hacer frente con éxito a esta amenaza. En estas definiciones podemos, por tanto, encontrar dos cuestiones. La percepción de amenaza y la percepción de control resultan centrales en todas estas definiciones y revisiones. Una persona puede sufrir simplemente porque teme que acontezca un acontecimiento que cree que ocasionará un perjuicio y que no puede controlar. La pregunta es, ¿cuántos acontecimientos podemos llegar a considerar como una amenaza? No, de verdad. ¿Cuántos acontecimientos podemos llegar a considerar que no podemos hacer frente? Teniendo en cuenta esto, no resulta raro el hecho de darnos cuenta de que es muy fácil sufrir. Es realmente fácil sufrir. El sufrimiento es consustancial a la vida y forma parte de la naturaleza de estar vivo. El sufrimiento es inherente al ser humano. Todos los seres humanos sufren sin excepción. Bueno, quizás si estás en coma, no lo sé, pero si estás consciente, lo más probable es que sufras. Lo fácil, por tanto, es sufrir, lo difícil es ser feliz. Y en la naturaleza le refanfinfla la felicidad. Si a la naturaleza le hubiera interesado la felicidad, quizás no estaríamos aquí. Somos hijos de los monos más cobardes. Somos los descendientes de los primates más temerosos. Y esta mente es la herencia de ese primate. Hoy tendré no sé qué va a pasar, mi jefe, el trabajo, el estrés, el informe, hoy este asunto, hoy el otro. Una programación impresionante, filogenética y toda la estructura verbal encargada para preocuparnos, para resolver problemas. A la naturaleza lo que le importa es que estemos vivos. Por tanto, nuestra mente, ¿en qué se ocupa? ¿En happy flower o en problemas? Y en imaginarse problemas que no existen ni existirán jamás. Es una máquina de producir problemas y ver potenciales peligros, que no están, muchas veces no están, pero está diseñada para eso, es muy interesante. Es un mecanismo de adaptación, pero que produce mucho sufrimiento. Hayes, Stroessel y Wilson, la autora de la terapia de aceptación y compromiso e investigadoras de reconocido prestigio a nivel mundial, dicen, por ejemplo, que el hecho más increíble de la existencia humana es lo difícil que le resulta a lo humano ser feliz. A pesar de los grandes avances tecnológicos y la sociedad de confort en la que vivimos, cada vez el sufrimiento y el malestar es más ubicuo, está más presente en nuestras vidas. Hay personas que lo tienen todo y sufren muchísimo.
Os estoy hablando no como científico o investigador, que también, no como docente, que también, no como psicólogo clínico, que también. O hablo como humano, sobre todo. Russell, en su obra La conquista de la felicidad, advierte que los animales son felices mientras tengan salud y suficiente comida. Los seres humanos deberían serlo, pero en este mundo moderno no lo son, al menos en la gran mayoría de los casos. En definitiva, el sufrimiento es universal y omnipresente. No te puedes librar de él. No puedes. Lo normal, lo frecuente es sufrir. Lo anormal, lo infrecuente es ser felices. Allí donde observemos atentamente hallaremos sufrimiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, dejando un poco al lado las teorías psicológicas, las investigaciones científicas que sustentan lo que estoy diciendo y considerando que el sufrimiento tiene un origen verbal y tendríamos que abordar el lenguaje y la cognición desde un análisis experimental, ¿vale? Y científico, muy interesante, ¿no? Por eso hay una teoría, por ejemplo, la Relational Frame Theory o la teoría de los marcos relacionales, ¿no? Muy interesante, para mí una aproximación monista, no dualista, científica, acerca de la cognición y el lenguaje humano. Investiga todo esto, investiga cómo el lenguaje es un arma de doble filo. Gracias al lenguaje tenemos aviones, teléfonos, estamos aquí, nos comunicamos y al mismo tiempo sufrimos. Y todo esto tiene que ver con el supuesto de normalidad saludable. ¿Qué significa esto? Pues creer que por naturaleza, de serie, por defecto, solamente por ser humanos, los seres humanos somos psicológicamente sanos. Creer que teniendo las necesidades básicas cubiertas, que dadas ciertas condiciones debemos ser felices, estar sanos, contentos y satisfechos. Es mentira. Este supuesto implica creer que lo normal es no padecer dolor. Es no padecer sufrimiento, desdicha, descontento y satisfacción, etc. Este supuesto implica considerar el sufrimiento como algo anormal, incluso como una enfermedad, como síntoma de que algo no va bien, como un síndrome. Uy, cuidado. Implica rechazar explícita o implícitamente el sufrimiento de nuestras vidas. Implica una cultura en contra del sufrimiento. Conlleva ser intolerante ante el sufrimiento y esto genera mucho más sufrimiento. La búsqueda de la felicidad puede constituir una verdadera trampa y en torno a ella giran unos grandes mitos impresionantes. Por ejemplo, creer que la felicidad es el estado natural del ser humano. Creer que si no eres feliz tienes un problema. Creer que para ser feliz debes sentir bienestar. Creer que para ser feliz no debes sentir malestar. Creer que puedes y debes eliminar tus pensamientos y sentimientos negativos. Todo eso son falacias, son mentiras, son mitos, que constituyen verdaderas trampas que pueden llegar a generar muchísimo sufrimiento. Imaginemos, por ejemplo, ante este panorama, entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que existiera un lugar donde estuviesen descritos los sufrimientos, los trastornos, la incapacidad o dificultad del ser humano para adaptarse al medio. Imaginemos que existiese un libro donde se recogiera todo esto, ¿no? que describa esta dificultad de la especie para adaptarse. Es que existe ese libro. Es impresionante este libro. Es impresionante. Este libro atrapa la desdicha humana. Es un reflejo de lo que nos ocurre como especie. Es impresionante. Menos más que existe. Consideremos, por ejemplo, el ejemplo del suicidio. Está muy bien las bromas, son magníficas, pero miren ustedes. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1 millón de personas se suicidan al año. Cada día más de 2.000 personas deciden y logran acabar con su vida. Según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se quita la vida una persona. ¿Cuántas personas se han quitado la vida en el tiempo que llevo de conferencia? ¿Cuántas personas se están suicidando ahora? Parece que no nos va tan bien como especie, ¿no? La OMS declara el suicidio como una epidemia mundial que se extiende por todo el mundo, especialmente entre los más jóvenes y las sociedades más desarrolladas.
La tasa de suicidio se ha incrementado un 60% entre la década de los 60 y el año 2012. El suicidio es la segunda causa principal de muerte en personas entre 15 y 29 años de edad, incluso dobla, es más del doble de los accidentes de tráfico, por ejemplo. Tomemos como ejemplo, ya dejo el ejemplo, a los trastornos mentales. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales más comunes, la depresión y la ansiedad, están aumentando de forma alarmante por todo el mundo. El incremento se produce con más intensidad en las sociedades más desarrolladas. Las otras sociedades no tienen tiempo para tener trastornos mentales. Hace 100 años la gente no tenía tiempo para tener mucha ansiedad, depresión o estrés, o otros trastornos. Estaban más ocupados en resolver problemas. Cuanto más sofisticada es la sociedad, mayor número de problemas mentales. La cultura es generadora de problemas mentales. El contexto cultural genera los trastornos mentales. Entre la década de los 90 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado un 50%. Los trastornos mentales constituyen un 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal. Según la OMS, las enfermedades mentales y neurológicas serán la lacra del siglo XXI. Una de cada 4 personas, el otro día escuché en la radio que una de cada 3, no he contrastado ese dato, sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. El 30 y tantos % de los que estamos aquí está medicándose. Por no hablar de otros dramas humanitarios. Hace unas cuantas horas han llegado 200 o 300 inmigrantes a las costas de Murcia. Por no hablar de los refugiados y las vergüenzas del mundo. Por no hablar de la pobreza, las guerras, las desigualdades, la injusticia, el maltrato animal, por ejemplo, infantil, el terrorismo, la explotación de recursos salvajes, la falta de respeto y la esclavitud. ¿De verdad nos va bien? ¿Le va bien a nuestra especie? ¿Le va bien al planeta? Y la pregunta es, un poquito de esperanza, ¿no? ¿Podrá el mindfulness ayudarnos en este caos? A lo mejor puede. A lo mejor ya lo está haciendo, ¿no? Quizá ya lo haya hecho incluso un poco. Haya amortiguado algo. Voy a comentar brevemente los 4 factores. El primero es la ignorancia. El mindfulness se diseñó para aniquilar, erradicar la ignorancia. Una de las primeras causas de sufrimiento es la ignorancia. El mindfulness es ver con claridad. Ver la realidad tal cual es, sin ilusión y sin distorsión. Según la perspectiva del budismo, el estado ordinario de la mente implica no ver lo que realmente está ocurriendo. Por eso el objetivo primigenio del mindfulness es reducir la ignorancia, para comprender, para ver y darnos cuenta incluso de las cosas que estamos comentando aquí. ¿Quiénes somos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué leyes nos gobiernan? ¿Comprendemos realmente profundamente el funcionamiento de esta estructura biológica y psicológica de la interacción? Muchas veces en la universidad les digo al alumno, cógete un folio, ¿quién eres? Y dicen, ¿qué? Responde, ¿quién eres? ¿No? Y cuando dan una respuesta le comento, bueno, ¿y qué más eres? ¿No? Parece ser que cuando decimos quiénes somos nos identificamos con esta narrativa, con este relato, ¿no? Y creemos que ese relato, esa narrativa somos nosotros, ¿no? Tampoco conocemos por qué sufrimos, cuáles son las verdaderas causas de nuestro sufrimiento. Entendemos muy poco acerca de nuestro funcionamiento, entendemos muy poco acerca de nosotros mismos. Hay un desconocimiento generalizado. Existe una ignorancia generalizada sobre nosotros mismos, sobre qué somos, cómo funcionamos, qué no somos, sobre todo, porque queremos muchas cosas sobre nosotros que no son reales. Existe una ignorancia generalizada sobre las leyes que nos gobiernan, sobre el funcionamiento de la vida y del mundo. De hecho, creemos cosas que no son ciertas, reales, ¿verdad? Y en cierto sentido vivimos sumergidos como en un sueño, en una ilusión. Por eso lo de Buda significaba despierto. Esta estructura, la máquina en funcionamiento, genera ciertas ilusiones, por ejemplo, como estas, ¿no? La ilusión de la ausencia de sufrimiento, porque no somos conscientes de él. Es como un pececillo debajo del agua que no es consciente de que está en el mar. Mindfulness tiene como objetivo comprender, fijaos que pongo real, profunda y experiencialmente, la realidad, verdad, ley de dukkha. Dukkha es un concepto que implica el sufrimiento y otras cuestiones como la insatisfacción, la preocupación, la perturbación, el nerviosismo, etc. Es un concepto muy amplio sobre cómo la mente genera sufrimiento a través de múltiples vías. La ilusión de permanencia. Creemos que no nos vamos a morir o no solemos pensarlo o que las cosas no van
que las cosas las podamos controlar o que no van a cambiar. Tenemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra profesión, etcétera, etcétera. Nuestra pareja que no nos va a abandonar, o las cosas que no se van a morir, nuestro hijo que no se va a ir de casa, o nuestro perro, ¿no? Yo que sé, cualquier cosa. Sin embargo, todo es cambio. Hay una ley que dice que todo está cambiando. El sol se está apagando, las sillas donde estamos sentados se están descomponiendo, nosotros envejecemos y vamos a desaparecer. Al menos por ahora nuestra vida tiene fin. Quizás llegue el día en el que lleguemos a ser inmortales. Parece ser que científicamente es plausible, pero me parece que a nosotros no nos va a pillar. Mindfulness tiene que ver con esta verdadera realidad y se llama anicca. Anicca. La ilusión de un ente, de un alma o un espíritu, un yo que está aquí dentro. Se ha comentado mucho, ¿no? Sobre todo estos 2 días, ¿no? Mindfulness tiene como objetivo la disolución completa y absoluta del yo, y eso se le llama anatta. Como dijo Javier el otro día, esto daría para mucho y daría para otra intervención y no me voy a meter aquí. Y suele generar mucha reactividad, ¿no? Es como creer que aquí, quien está hablando, hay aquí alguien dentro de aquí que le está hablando a alguien que está allí, ¿no? Como si pudiera haber algo dentro de este cuerpo que si me abrís vais a encontrar sangre, arterias, líquidos, huesos, tendones y un montón de cuestiones, pero no vais a encontrar a Israel. No está en ningún lugar, en cierto sentido no está, ¿no? Implica comprender que el yo es una construcción mental e implica comprender que a través de la meditación el yo puede eliminarse, erradicarse o disolverse completamente. Esto no es algo intelectual, es algo experiencial a lo que podría acceder cualquiera de vosotros. La siguiente cosa es mind wandering, un concepto muy poco extendido que últimamente se está poniendo mucho de moda. Hay una cantidad de investigaciones al respecto. Se suele traducir como mente errante o vagabundeo mental, ¿vale? La expresión de la literatura budística típica de mente de mono se refiere a eso, ¿no? Había observado cómo vuestra mente va de un lugar a otro, a veces automáticamente, incesantemente, de pensamiento en pensamiento, de contenido en contenido, a veces sin nuestra voluntad y nuestra conciencia, ¿no? Puede implicar inquietud, desasosiego, intranquilidad y nerviosismo. Incluso podríamos describir esta conducta mental como compulsiva, obsesiva y neurótica. En cierto sentido, todos estamos un poco locos. En cierto sentido, la actividad mental que gobierna a la mayoría de los seres humanos es una actividad mental neurótica. Es lo contrario a una mente estable, concentrada, sosegada, paciente y tranquila. En esencia podemos considerar el mind wandering como un estado mental muy común, ubicuo, universal. Los seres humanos nos encontramos en este estado durante muchísimo tiempo a lo largo del día. Consiste en quedar absortos, perdidos en nuestros pensamientos y básicamente se refiere al estado mental de comenzar a pensar automática e involuntariamente sobre ciertos contenidos, produciéndose y manteniéndose una incontrolable y continua producción de pensamientos en cascada, ¿no? ¿Cómo se define esto científicamente? Bueno, pues lo han hecho los académicos de alguna manera, ¿no? Lo definen como el desacople de la atención de la tarea primaria de lo que estoy haciendo para ponerse a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con la tarea primaria. Por ejemplo, estoy conduciendo, pero dejo de estar atento a la conducción y me pongo a pensar en lo que tengo que hacer luego, en lo que sucedió ayer o lo que tengo que hacer al día siguiente, ¿no? Estoy duchándome, pero no estoy en la ducha. Estoy hablando con alguien, pero no estoy con ese alguien, ¿no? ¿Os resulta familiar? Eso se llama mind wandering. Es la tendencia de la mente de irse del presente. Por eso en las tradiciones religiosas contemplativas, maestros espirituales y el mindfulness es lo contrario. Mindfulness es atención focalizada en el presente, en el aquí y en el ahora. Es lo contrario a estar wandering. Por tanto, una manera de practicar muy sencilla, que ya os estoy invitando a que hagáis, es que cuando os percatéis de que estáis en wandering, podéis decir, vaya, estoy en wandering. Y podéis decir, vale, voy a llevar mi atención a lo que estoy haciendo. Estoy conduciendo, estoy conduciendo. Estoy hablando con alguien, estoy hablando con alguien. Estoy en clase, estoy en clase. Y poco a poco lo puedo corregir. Existen datos que dicen que el 25% de las horas de vigilia, incluso el 50% de las horas de vigilia estamos en wandering. Hay una investigación que me gusta mucho que se llama, traducido del inglés al castellano, una mente errante es una mente infeliz. Está hecho por estos investigadores de la Universidad de Harvard, que utilizaron una aplicación de iPhone y mandaban 3 preguntas a las que tenían que responder y eran estas de manera aleatoria durante el día con una muestra de 2000 y pico personas, ¿no? Le preguntaban, ¿cómo te estás sintiendo justo ahora? Y tenían que hacer una escala del 0 al 100 y graduar su nivel de felicidad, por así decirlo. También le preguntaban, ¿qué estás haciendo justo ahora? Y tenía que seleccionar entre 20 y tantas actividades, tales como, por ejemplo, ver la tele, hacer el amor, meditar, comprar.
trabajar, leer, etc. ¿Y estás pensando en otra cosa diferente de lo que estás haciendo justo ahora? Y debieran de responder sí o no. El 47 prácticamente por ciento de las veces los sujetos decían que no estaban presentes, que sí estaban pensando en otra cosa. Que no estaban menos del 30% en wandering en cada una de las actividades, excepto en una, que era hacer el amor. Que solo el 4,6% de la felicidad informada estaba relacionada con la actividad. Es decir, hacer lo que hacemos no nos produce la felicidad. Que solo el 10% de la felicidad informada se producía en el estado de wandering. Cuando estamos en wandering, no solemos ser felices. Que mind wandering era la causa, pero no la consecuencia de la infelicidad. También hay investigaciones que dicen lo contrario, pero generalmente esto es lo que suelen apuntar. En definitiva, que los seres humanos podemos permanecer casi la mitad del tiempo que estamos despiertos en el estado de wandering y que esto ocurre prácticamente en todas las actividades que estamos realizando. Y que la actividad que realizamos y estar en el estado de wandering no suele producirnos felicidad. Al contrario, estar en wandering nos suele generar sufrimiento. Los autores señalan que wandering es un excelente pronosticador de la felicidad de la gente, mejor incluso que las actividades que estamos inmersos. Los investigadores concluyen que la mente humana es una mente errante y que una mente errante es una mente infeliz. Hay muchas investigaciones sobre los costes y los beneficios de mind wandering. Hay estudios que muestran que mind wandering es negativo para la comprensión lectora, para la memoria, para el procesamiento de la información, para la conducción de vehículos, etcétera, etcétera, para tareas ejecutivas, para un montón de actividades. Y también dicen que tienen algunos beneficios, como por ejemplo planificar o incluso la creatividad, el incubar una idea, etcétera, etcétera. Pero se ha investigado mucho más los costes, ¿no?, las desventajas. Es lo contrario a mindfulness, ¿no?, aunque ahí hay cierto debate sobre ambos constructos y ahí empiezan a haber investigaciones al respecto que pretenden separarlos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es cuando nos sentamos a practicar mindfulness de la respiración. Me llevo la atención a la respiración y a los segundos solamente se distrae. En la Universidad de Almería, hace muchísimos años, hicimos un experimento sobre ello. Yo creo que lo presentamos en un congreso en Londres, hace ya muchos años, y medíamos cuántos segundos pasaba que la gente informaba a través de diferentes vías. Se lo preguntábamos nosotros o informaban ellos de diferentes maneras, cuando se percataban de que ya no estaban atentos a la respiración. Salía una medida de 7 segundos. Cada 5, 6, 7 segundos la mente se distrae. Eran congruentes con los datos de otras universidades. Fusión cognitiva. ¿Qué es la fusión cognitiva? Es fundirte con tu mente, es fusionarte con tu mente. Cuando nos fusionamos con nuestra mente, nos identificamos con sus contenidos. Es un término en el contexto académico o científico, ¿no? Es el estado de fusión. En el estado de fusión no existe conciencia de la propia fusión ni de la actividad mental. Nos creemos totalmente los contenidos de nuestra mente y actuamos, hablamos, sentimos, etcétera, acorde a ello. Reaccionamos a su contenido literalmente. La credibilidad que le conferimos a su contenido es total. Nos creemos el contenido de los pensamientos. Vivimos, experimentamos, sufrimos o bien disfrutamos lo que nuestra mente nos está diciendo. En cierto sentido, caemos presos o esclavos en bucles de pensamientos, preocupaciones, cavilaciones, en rumiaciones. Y esto puede generarnos un gran sufrimiento. Técnicamente, la fusión cognitiva es un proceso verbal mediante el cual los individuos se enredan en sus pensamientos y evaluaciones, juicios y recuerdos y se comportan de acuerdo a ellos en función de las funciones derivadas de estas experiencias privadas, ¿no? Las experiencias privadas dominan el comportamiento impidiendo que otras fuentes de control de estímulos influyen en el comportamiento. Es una definición que proviene del análisis experimental de conducta, que a mí me gusta mucho, ¿no? Una definición técnica sobre la fusión cognitiva, ¿no? Pero tiene que ver con el concepto de conducta gobernada por reglas, ¿no? Y tiene que ver con lo contrario a ser sensible a las contingencias o a la experiencia directa, ¿no? Un ejemplo de fusión cognitiva es, por ejemplo, tener el pensamiento de no puedo soportarlo más. ¿Qué implica eso? Es como si nos echáramos una soga al cuello y empezáramos a tirar. No puedo soportarlo más. Esto es insoportable. No puedo más. Si nos creamos el pensamiento literalmente, si me fusiono a eso, si no hay distancia, si no hay una capacidad de observar, si no hay un descentramiento, una habilidad de difusión cognitiva, si no me separo de mi mente, puedo llegar a creerme, a fusionarme literalmente lo que me estoy diciendo y puedo sentir, vivir, experimentar literalmente lo que mi mente me está diciendo.
Por ejemplo, debo eliminar mi ansiedad, tengo que quitarme esto, esto no es bueno, esto es malo, estoy enfermo, algo me pasa, no estoy bien, no tengo remedio, merezco estar muerto y me mato. O, por ejemplo, eres mía y de nadie más. No tengo nada más que decir, ¿no? Con esto quiero poner de relieve que lo que nos dice la mente es de capital importancia, pero mindfulness y estas terapias de tercera generación, las terapias psicológicas basadas en mindfulness, lo que pretende es generar flexibilidad, generar habilidades para relacionarnos con nuestros propios eventos internos, ¿no? Cuando digo eventos internos me refiero a sensaciones, pensamientos, emociones, etc. Y estas habilidades de observación, de distanciamiento, suponen liberarnos de ciertas trampas y ciertos efectos de ciertos dominios mentales, por así decirlo, ¿no? La fusión cognitiva se relaciona con la evitación experiencial, ¿no? Cuando las experiencias privadas son negativas, la fusión generalmente conduce a estrategias de evitación, control, supresión, distracción, para reducir esta incomodidad. Por ejemplo, tengo ansiedad, me la tengo que quitar, entonces empiezo a luchar para quitármela. O estoy triste, esto no está bien, estoy mal, estoy enfermo, recordamos, ¿no? Necesito estar bien, necesito no tener esta cosa porque culturalmente me han dicho que está mal. Y además culturalmente me dicen que me la tengo que quitar. Y esta sociedad medicalizada, por así decirlo, pretende erradicar el síntoma. Entonces todo el mundo te va a decir, sí, quítate la ansiedad, quítate el malestar, quítate la tristeza. La mayoría de los programas de intervención psicológica, la mayoría de los programas van encauzados para eliminar el síntoma, para quitarte eso. Pero ciertas terapias no, el mindfulness no te va a quitar la ansiedad. Mindfulness no va a quitarte la tristeza. Mindfulness lo que te va a enseñar es a mirarla, a contemplarla, a relacionarte con ella de otra manera, a separarte, a poder aceptarla, a poder relacionarte con ella de otra forma. Y esto es mucho más saludable, es una estrategia mucho más saludable, ¿no? Estas estrategias de evitación a corto plazo se refuerzan negativamente, ¿no? Claro, cuando un ser vivo se siente mal, emite una conducta y se alivia, se quita un poquito el malestar, esa conducta va a incrementarse, ¿no? Por lo tanto, caemos en bucles, en trampas, donde la persona llega a ejecutar, a llevar a cabo un montón de conductas para escapar de sus propias experiencias, para transformarlas, cambiarlas, alterarlas, ¿no? Porque cree, las juzga como negativas, cree que tiene que hacerlo y así lo hace. Sin embargo, las investigaciones muestran desde hace ya 2 o 3 décadas, si no más, que eso produce efectos contradictorios o paradójicos. Existen multitud de experimentos básicos, clínicos, aplicados, etcétera, multitud de población, no necesariamente clínica, estudiantes universitarios, por ejemplo, sanos, que muestran como si yo intento controlar, cambiar, incluso distraerme, ¿no? Eliminar, reducir, hay multitud de técnicas, por ejemplo, de un evento privado que es aversivo para mí, en un gran porcentaje ese evento privado se va a incrementar en frecuencia, en intensidad, en duración, incluso en accesibilidad, en 4 parámetros. ¿Por qué entonces controlarlo y eliminarlo? Por eso el fracaso de las terapias psicológicas de segunda generación y el surgimiento de las terapias psicológicas de tercera generación, que se diferencian fundamentalmente en este aspecto, en los objetivos de intervención, en lo que se hace y en lo que no se tiene que hacer, ¿no? El trastorno de evitación experiencial constituye un diagnóstico funcional frente a los sindrómicos o topográficos, como del DSM, ¿no? Implica o tiene que ver cuando una persona no está dispuesta a establecer contacto con sus experiencias privadas, sensaciones corporales, físicas, pensamientos, emociones, recuerdos, imágenes mentales, y se comporta deliberadamente para alterar tanto la forma o frecuencia de tales experiencias para librarse de ellas, quitarlas, reducirlas o escapar. Este patrón, si se convierte en crónico, llega a producir una limitación muy importante en la vida personal y genera gran sufrimiento. De hecho, es una alternativa para determinar si una persona tiene un trastorno, ¿no? Y bueno, y resumo todo esto diciendo esto. Mindfulness es lo contrario a esto, mindfulness es contrario a la ignorancia, mindfulness es contrario a la fusión cognitiva, mindfulness no tiene nada que ver con la evitación experiencial, por eso lo de los componentes de la aceptación. Aquí podríamos hablar mucho de los mecanismos de cambio subyacentes responsables a la eficacia de mindfulness, los procesos de exposición, de habituación, de descondicionamiento, los procesos de aceptación, de descentramiento, por no hablar a nivel neurológico, por no hablar a nivel de procesos psicológicos, ¿no? Hay multitud de procesos implicados, pero mind wandering se relaciona con el piloto automático, con estar perdido en la mente, por no hablar de la hiperreflexividad, este exceso de pensamiento, pensamiento y pensamiento, ¿no? Por no hablar de la rumiación cognitiva. Ha pasado algo y no me lo puedo quitar de la cabeza, que se relaciona directamente con la depresión, por no hablar con la preocupación excesiva, relacionado con la ansiedad o el estrés, ¿no? Podríamos hablar largo y tendido, no solamente limitarnos a estos
4 grandes grupos que yo he introducido, porque podríamos hablar de decenas de ellos, ¿no? Mindfulness es lo contrario a todo esto. Por eso funciona, por eso es sano, por eso es bueno, por eso es útil, porque rompe, altera, destroza los pilares sobre los que se sustenta el sufrimiento. Esto es muy importante. Bueno, concluyendo. Qué bien, he llegado a tiempo. Temía que no llegara a tiempo. De hecho, he eliminado un montón de diapositivas. Bien. Recupero un poco el inicio de mi intervención. Dado lo que hemos visto, quizás ya me podéis entender un poquito más, ¿no? ¿Podrá el mindfulness dar respuesta a los desafíos y problemas del siglo XXI? Aquí había hablado de la interioridad, de los valores, esta crisis de valores, la poca capacidad que tienen los niños de soportar el dolor, la tolerancia al dolor. Pero si deberíamos de preparar a los niños para que sufran. Sufre, frústrate, llora, revienta, explota. Explota, arte fuerte. Sí, vamos con algodoncicos, pobrecicos, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Débil, débil, débil. No tienen tolerancia, no soportan el dolor. Antes comentaban lo de la disciplina, la vieja escuela, incluso las cuestiones de la habilidad intelectual, el control ejecutivo, quería escuchar. Antes, incluso otros tipos de instituciones que ejercían gran control, a veces a través del miedo y la represión, como la Iglesia, por ejemplo, o la política, pero hoy día los mecanismos esos se han diluido, las familias son mucho más laxas y no existen ciertos criterios de control y hay muchísima más estimulación, es mucho más difícil. ¿Qué tipo de generaciones están generándose? ¿Qué tipo de generaciones existen actualmente? ¿Y qué condiciones, qué contexto, la familia, los docentes, deberíamos de preparar aquellas condiciones que fueran idóneas para que los chavales desarrollaran las actitudes, capacidades, las aptitudes y actitudes necesarias para hacer frente a los problemas de la vida, para aprender a relacionarse con ellos mismos, para aprender a salir un poco de la ignorancia, a comprenderse? Y quizás necesariamente el mindfulness no sea la solución ni la panacea, pero probablemente forme parte de todo este proceso. Y quizás bajo el paraguas de mindfulness suponga la puerta por la que también entren otro montón de conceptos y constructos muy importantes. Quizás el mindfulness no valga para esto. Yo creo que existe una ignorancia generalizada acerca de lo que somos, acerca de la psicología básica. Se da educación física desde hace mucho tiempo. ¿Y educación psicológica? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es la mente? ¿Eres tú tu mente? ¿Le preguntas esto el centro de formación del profesorado? Se lo pregunto a centenares de profesores y el 60 y tantos %, haciendo una media, dicen que sí. En la universidad da igual la carrera. Da igual que sean de enfermería, de fisioterapia, de marketing, de psicología, dicen que sí. Si no sabemos ni siquiera quiénes somos, si la respuesta que damos acerca de lo que somos está basada puramente en esta vocecita que nos habla, ¿no? Que por aquí se ha hablado, que es precisamente el mind wandering, conducta verbal, la loca de la casa, que he escuchado hoy, ¿no? ¿Qué sabemos de la loca de la casa? ¿Qué cosas nos dice la loca de la casa, ¿no? ¿Qué dominio tiene la loca de la casa en nuestra vida? ¿Cómo impera? ¿Cómo se impone? ¿Cómo nos domina? ¿Cómo nos controla? ¿No? Es muy interesante todo esto. Existe una gran ignorancia, ¿no? Y creo que el mindfulness puede ser una puerta, una esperanza para educar, pero quizás no sea suficiente. Quizás implique todavía una revolución más allá del mindful. Y como se está diciendo, la segunda ola de mindfulness, o la tercera incluso, con cuestiones como la compasión, la interioridad, pero quizás también merezca un poco de cultura general o cultura mínima o básica acerca de la psicología, ¿no? ¿Se da educación financiera? ¿Por qué no educación psicológica? Y estamos excluyendo aquí la nutrición, el deporte y el descanso. Son pilares fundamentales de la salud. ¿Podrá el mindfulness entonces preparar a estas personas para que hagan frente a los problemas de la vida? ¿Podrá ayudar a nuestra supervivencia, a la del planeta? Porque también es una crisis del planeta. Es solamente nosotros. El caos del mundo es un reflejo del caos interno. A lo mejor no tenemos que afanarnos demasiado por poner orden allá afuera. Y quizás parte de lo que tengamos que hacer sea organizarnos nosotros dentro y limpiar nuestra casa. Que a lo mejor es muy necesario hacer esa limpieza, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante empezar por nosotros mismos, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad, especialmente si nos dedicamos a la docencia, ¿no?
Y aquí se ha hablado mucho acerca del mindful y he escuchado mucho de empezar por nosotros. Yo creo que tiene muy poco sentido cerrarle los ojos a un niño si tú no lo has cerrado primero. No puedes enseñarle algo que tú no has vivido ni que tú has experimentado. El mindfulness es diferente. Y mindfulness no es solamente lo que has leído en los libros, es mucho más. Y no te creas tampoco lo que digan los libros. No te creas una palabra incluso de nada de lo que he dicho yo. Es verdad, ponlo en cuarentena. ¿Por qué te lo vas a creer? No te lo creas. Examínalo, experiméntalo y si te vale, decide por ti. Mindfulness, que no estamos solos. Cada vez somos más. Somos legión y tú formas parte de esta revolución. Muchas gracias. Muchas gracias. He terminado en tiempo. No sé si en forma, pero en tiempo. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, muchas gracias, Israel. Una pregunta, cuando hablabas del mind wandering, decías, por ejemplo, que dificultaba incluso la creatividad. Claro, uno podría pensar que gracias al mind wandering justamente conseguimos alternativas, conseguimos si lo he dicho innovar. así, disculpa, si lo he dicho así, me he equivocado. Lo he puesto o lo quería poner en el área de los beneficios, no de los costes. Las investigaciones sugieren que precisamente la mente que está en wandering suele correlacionar con la creativación, con la incubación de la creatividad, ¿no? ¿No habéis tenido, por ejemplo, que estáis duchando o estáis en un lugar y de repente se os viene, ¡ah! ¡Vaya! Esto se hace así, ¿no? Es porque la mente no para de trabajar y suele trabajar con asuntos que nosotros estamos relacionados. Por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo o estoy escribiendo algo, o estoy haciendo una tesis doctoral, puede ser que me dé una solución, porque ella está trabajando en eso, aunque yo esté haciendo otra cosa. Por tanto, existen datos que afirman que mind wandering puede servir y ayudar para el pensamiento creativo, para la emergencia de ideas nuevas, ¿vale? Si lo he dicho al contrario, ha sido Lo he entendido mal, perdona. Gracias. Ah, vale, de acuerdo. Una buena pregunta. Hola. Mi pregunta es, en mi experiencia personal y como profesora también de mindfulness con varios grupos, es el problema de la práctica personal, que conseguir tener una práctica personal diaria, ¿no? Mi maestro de mindfulness dice que llegaremos a ver, quizás, esperamos, como higiene mental, ¿no? Como vemos, como ir al gimnasio. Había un tiempo en el pasado cuando la gente no se fue a correr ni se fueron al gimnasio porque hasta que llegaba a ser como un fundamento en la sociedad, ¿no? Y eso lo veo como uno de los grandes retos que yo me enfrento. No sé si puedes, decir algo o solo es un comentario, no sé. No sé si es una pregunta o es un comentario exactamente. Si no lo sabes pero, tú, yo no sé. me Pero dejas un poco, no sé qué decirte. Es una de las cosas que incluso yo, mi práctica personal no es una línea recta, no es algo que sube, va bajando, no es un reto grande y con la mayoría de la gente con quien yo conozco también tiene el mismo problema, ¿no? Entonces es uno de los, para mí, fundamentos de conseguir, especialmente en la educación y con los profesores, para empezar. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que deberían de hacerse muchas más investigaciones para garantizar la adherencia y la persistencia y el no abandonar la práctica de mindfulness, ¿vale? Se dice muchísimo, hagámoslo poco tiempo, hagámoslo no sé qué, vamos a la versión descafeinada, ¿no? ¿Y por qué no me siento una hora y no me muevo? ¿Por qué no me prometo no moverme? Aunque me dura el cuerpo, los huesos, los músculos, aunque reviente, no me muevo. No, disculpad, lo siento. O uno adopta una actitud de disciplina, o sea, una actitud de compromiso y firmeza radical, la mente va a sabotearte. Te va a sabotear, va a darte cualquier cosa, cosas extraordinarias, algo que tienes que hacer, algo impresionante.
desasosiego, que tendrán ganas de orinar, impaciencia, nerviosismo. Para mí la meditación es un contexto, es una analogía de cómo vivimos en la vida. Es un contexto, es un lugar donde me enfrento, me encaro con mis propios demonios, mis propios nervios, mi propia incapacidad de estar conmigo mismo. Y yo creo que forma parte del proceso y que debería de motivarnos y tomárnoslo con humor. Fíjate que me salen los demonios porque estoy sentado en un cojín. Pero si no me están golpeando, no me están haciendo nada, solo estoy quieto. Pero ella quiere estimulación, quiere radio, quiere música, quiere teléfono, quiere WhatsApp, quiere trabajar, quiere hacer cosas, es una adicta. Implica lidiar con muchísimos malestares, con muchísimas trampas, con muchísimos anzuelos. Ella nos va a dar lo que sea necesario para capturar nuestra atención y para abortar la meditación. A ella no le gusta. La aborrece, la odia. Generalmente, no quiero hablar por las mentes de ustedes, hablo de la mía. Yo solamente he llegado como, venga, pues dime lo que quieras, me da igual. Yo hablo con ella, mucho. Y me ayuda para separarme de ella. A veces canto lo que dice, lo repito, le digo, ya está, venga, pues dímelo otra vez, dime otra cosa. Me da igual, no lo voy a dejar, de aquí no me muevo, no me voy a mover, no me voy a mover. No me concentro, me da igual, pero no te sales con la tuya, porque estos minutos son míos, no son tuyos. Ya bastante me has tenido a lo largo de toda mi vida. Déjame que por lo menos domine yo estos minutos, ¿no? No sé, y yo también lo relaciono un poco con la actividad física y con las propias agujetas de la actividad física. Claro, es que correr o moverte duele. Claro que duele. Y sentarte a meditar también. Pero queremos que no duela. Queremos que sea suave. Que sea fácil. Y buscamos que sea gratificante y placentero. A lo mejor tenemos que atravesar, trascender, lidiar con todos los dolores, molestias, con todas las perturbaciones, con todos los sabotajes, ¿se dice? Que la mente, las trabas que la mente y el cuerpo nos va a poner. Quizá, si me mantengo ahí, sea victorioso. Quizá abandone ella. Pero si ella lo intenta y lo consigue, ella dice, lo tengo aquí. Incluso allí lo tengo aquí. Siempre te va a dar motivo para no ponerte, ¿no? Por no hablar de la procrastinación, o esta tarde o mañana. Y pasan 10 años, no, el lunes. Como no te pongas, va a ser muy difícil. Hay muchísimos inconvenientes, ¿no?, en la práctica, ¿no? Y creo que no es una cuestión sencilla. Y yo creo que implica mucha disciplina, esfuerzo, compromiso, valentía, coraje. Una cantidad de actitudes y aptitudes muy interesantes, que precisamente se necesitan para ponerse o se generan poniéndote. Es que soy impaciente. Pues claro, por eso siéntate, no te levantes. Es que me pongo nervioso. Pues ponte nervioso más, pues más. A lo mejor dejas luego de ponerte nervioso. Es que busco estar tranquilo y me pongo peor. Bueno, entonces que lo estás haciendo bien. ¿Y si todo eso es necesario? No sé si te he contestado. Pero a mí me ha pasado todo eso, por eso te lo cuento. Y utilizad un cronómetro, un reloj, una alarma. Porque si no... No, hasta que no suene, no. Y seguir esa regla. Hasta que no suene, no. No lo sé, se me ocurre, ¿no? A mí eso me ha ayudado mucho. Hola, buenas noches, Israel. Nada, antes que nada agradecerte porque sin duda eres la explicación que estaba buscando. Sin duda eres lo transparente y lo sincero que has sido. O sea, ha sido magnífico. Realmente te lo agradezco. Y has hablado en cuanto a mindfulness... Estoy controlando al ego. En cuanto a mindfulness, respecto a trastornos psicológicos, has dicho que mindfulness no puede hacer nada con ellos, simplemente que lo ves desde una manera diferente, aprendes a vivir con ellos, como puede ser la ansiedad, la depresión, trastorno del límite de la personalidad, etc. Entonces, mindfulness lo que puede ayudar es simplemente a aprender a convivir con ellos y tratarlo de manera diferente. No recuerdo haber dicho eso así.
Por eso te pregunto. No, no recuerdo haberlo dicho así, ¿no? Lo que quiero decir es que existe una cultura increíble, una revolución acerca del mindful y muchas veces yo no soy muy activo en las redes sociales y creo que ocurrió algo que hizo que lo abandonara un poco. Solamente cuando hay un evento, quizás como el de hoy y tal, comparto algo y tal, pero le tengo un poco de aversión, también lo observo. Porque he visto cantidad de cosas que me han producido una tristeza enorme acerca del mindful. Se ha tergiversado muchísimo. Yo me dedico a la práctica clínica y me llega la gente, es que he hecho un curso de mindful para quitarme la ansiedad. ¿Perdón? No, es que he hecho un curso de mindful para quitarme la depresión. ¿Perdón? Se está poniendo el mindfulness como una estrategia de evitación y control, que forma parte del trastorno de evitación. El mindful no es para escapar, controlar, eliminar ni suprimir. Es cierto que mindful ayuda a los problemas de ansiedad. ¿Reduce la ansiedad? ¿Reduce la depresión? Sí, sí, sí. Pero el objetivo directo no es la reducción de la ansiedad y la depresión, es lo que quiero dejar claro. El mindful no pretende combatir eso y realmente se presenta así, se vende así. Y en cierto sentido, vale, pues se podría admitir, ¿no? Porque es una manera de entendernos, ¿no? Pero ahí se está malinterpretando su valor, su significado, su objetivo, ¿no? Hay mucha evidencia científica de la bondad y la eficacia del mindfulness en multitud de trastornos y es eficaz. Pero aquí hay unas líneas muy difíciles, ¿no? Unas líneas muy finas que se solapan las unas con las otras. Y la persona tiene que comprender que el mindful no persigue la reducción, la eliminación, ni el escape, ni siquiera encontrar la paz, ni la tranquilidad, ni nada de eso. Si uno sigue las técnicas correctamente, si uno se concentra, cuando uno se concentra, la concentración causa paz. Pero yo no procuro la paz en meditación, no sé si me explico. Si yo pretendo buscar la paz cuando me ponga a meditar, por ejemplo, por poner algo, me voy a frustrar, me voy a desesperar y voy a abandonar y me voy a poner triste, porque voy a lidiar con esta. ¿Es que la paz me vaya a llegar así porque sí? Si hay aquí alguien que la paz le ha llegado así, porfa, que me espere allí fuera, que quiero hablar con él, que me encantaría que me explicara cómo lo ha hecho, ¿no? Quizás ocurra, no es mi caso, ni los que yo conozco, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, sigo la técnica, observo las sensaciones físicas de la respiración y vuelvo a ella cada vez que me distraiga y no hago ninguna otra cosa. Si sigo estas tres cosas y persisto y continúo y persevero, mi mente se calmará, se aquietará, se concentrará. Esto se llama samadhi, samatha, que se pasa muy por alto en la meditación y no se tiene en cuenta. Medite usted 5 minutos, 10 minutos. Y como dice Bhante Nepola Gunaratana, por ejemplo, en un libro, imaginemos que esto sea como encontrar agua debajo tierra. Y resulta que yo hago un pozo y el agua está a 30 metros. Y cavo 8 metros y no encuentro agua. Digo, pues vale, me voy a otro lugar. Y cavo y hago 21 metros, pero no llego a 30. Me voy a otro sitio, hago otro agujero y 18 metros, pero no hallo agua. El agua está a los 30 metros. A lo mejor necesito invertir un tiempo, una calidad en concentrarme. Fuerte, de verdad, persistencia, disciplina y muchos minutos, no 10 ni 15. Yo no he desarrollado un elevado estado de concentración con 15 minutos. Lo he desarrollado tras cientos de horas de meditación. Y meditaciones de 1 hora, 2 horas continuadas seguidas. Si uno medita 1 hora entera seguida, bien, el nivel de concentración a los 40 minutos son muy distintos del nivel de concentración de los 10 minutos. Por aquí se hablaba de los umbrales, que si 25 minutos, 30 minutos, es posible que hallemos ciertos umbrales y que sean útiles y eficaces. Está bien, pero yo creo que se ha desvirtuado y malinterpretado muchas cosas y también se han pasado por alto muchas cuestiones. La quietud de la mente, el control atencional, la capacidad de concentración, solo practicando mindfulness de la respiración bien, quizás tendríamos suficiente. Quizás la mente se calmara, se tranquilizara, se aquietara, incluso puede parar, cesar toda actividad cognitiva y mental. Y ahí uno tiene insights, tiene experiencia y comprueba y tiene otro tipo de visión. Y ocurren cosas, silencio, espacio, libertad, sosiego, una paz inusitada, impresionante, accesible para cualquiera de nosotros, pero llegando a los 30 metros.
Yo practico mindful. Ya. Disculpad, utilizo el humor y también la crítica. Creo que eso es importante, ¿no? Samadhi es fundamental. La concentración es fundamental. Y sin la capacidad de controlar el foco atencional, bajo mi punto de vista, la práctica de otras técnicas resulta en ocasiones inviable, ineficaz. No puede hacer un escaneo corporal correcto, igual que el body scan. Versiones descafeinadas. ¿Qué es Pañña? ¿Qué es Vipassana? ¿Qué es lo que enseña la meditación Vipassana cuando uno observa las sensaciones físicas del cuerpo? A desarrollar perfecta, inquebrantable ecuanimidad ante la impermanencia de la sensación. Entonces hay una corrección continua de la mente que pretende largarse, irse, desear, agarrar. Deseo y aversión, avidez y aversión. Hay una corrección, de tal manera que la mente consigue estar estable, contemplando la sensación física y está tranquila. Pero esa estabilidad se consigue tras mucha práctica. Pero hacer un escaneo corporal de cierta manera puede ser útil, no lo niego, es eficaz. Yo hago investigaciones de ese tipo y son eficaces. Pero quizá están montando la espalda a otro tipo de prácticas mucho más profundas y originarias, ¿no? Que yo os invito a que investiguéis, a que leáis, a que vayáis a hacer retiros de Vipassana, a que leáis el Satipatthana Sutta, o que paséis de todo eso y que os sentéis en un cojín y perseverad en la práctica, intensificando el tiempo, la hora, el esfuerzo, y vuestra experiencia os dará mejores respuestas que todas las que os pueda dar yo.